Hola, muy buenos días o muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por invitarme a participar en esta sesión de linfomas cutáneos para pacientes. Tengo algunos conflictos de interés y, bueno, eso creo que no, pero potencialmente podrían influir en alguna de las cosas que menciono en adelante, ¿no? La primera cuestión que necesitamos saber es qué son los linfomas cutáneos, porque el linfoma cutáneo no es solo una enfermedad, en realidad son un grupo grande de enfermedades que se caracterizan por una proliferación de un tipo de célula que normalmente está en la sangre, que son los linfocitos, pero que también tenemos linfocitos en la piel. Así que estas enfermedades se manifiestan inicialmente en la piel. Los linfocitos forman parte del sistema inmune, forman parte de nuestras defensas, ¿no? Y hay dos grandes grupos de linfocitos, que son los linfocitos T y los linfocitos B. Cada uno de ellos originará un tipo de enfermedad. Los linfocitos T originan linfomas T y los linfocitos B originan linfomas B. Desde la época de la pandemia aprendimos todos a que hablábamos de los anticuerpos y de las defensas y de las vacunas y cosas así. Bueno, pues los linfocitos B se dedican en el cuerpo, forman parte de la inmunidad que se dedica finalmente a producir anticuerpos, mientras que los linfocitos T forman parte de un sistema de defensa diferente, que lo que hacen es los linfocitos que atacan directamente a aquellos enemigos que queremos eliminar, ¿no? En nuestra piel hay muchas más linfocitos T que linfocitos B, así que los linfomas T son mucho más frecuentes. 3/4 partes de los linfomas de nuestra piel son de células T y 1/4 parte son de células B. Son enfermedades relativamente raras, suponen entre 5 y 10 casos nuevos por cada millón de habitantes al año, ¿no? El más frecuente de todos es el que vamos a dedicarle más tiempo, es la micosis fungoide, y otros son bastante raros. Y hay también una serie de linfomas de células B que también los vamos a ir viendo un poco por encima a lo largo de la presentación, ¿no? ¿Son de verdad raros estos linfomas? Pues como decía antes, en conjunto son 5 o 10 casos por cada millón de habitantes al año. Los más frecuentes, como decía, micosis fungoide, síndrome de Sézary, que suponen, pues eso, alrededor de 5 casos por 100.000 habitantes al año, la micosis fungoide, pero hacen falta para otros linfomas bastante raros, hacen falta algunos, por ejemplo, harán falta 20 millones de personas para conseguir un caso al año y casi 100 millones de personas para conseguir un caso al año. O sea que algunos son muy raros, así que es muy difícil conseguir experiencia de estos linfomas. ¿Cómo hacemos para diagnosticar estos linfomas? Pues siempre utilizamos 4 pilares y es prácticamente imposible diagnosticar un linfoma sin al menos 3 de estos pilares. Los que son obligatorios son la clínica, que en nuestro caso son lesiones que aparecen en la piel, la histopatología y la inmunohistoquímica, que son técnicas que se hacen con biopsia. Ahí tenemos que coger trocitos de piel, trocitos de las lesiones que presenta el paciente para mandarlos al laboratorio a analizar. Y en algunos casos también necesitamos estudios moleculares, estudios realizados de manera genética, ¿no? Si empezamos con el más frecuente de todos los linfomas cutáneos, que es la micosis fungoide, que supone casi la mitad de todos los casos, este es un linfoma que los dermatólogos decimos que es un linfoma de células T, cerebriformes, y luego vayan a entender por qué lo de cerebriformes, porque voy a mostrar una imagen que recuerda a un cerebro cuando se corta así de través, y epidermotropa porque le gusta la piel, le gustan las capas más superficiales de la piel. Se manifiesta inicialmente en la piel y obligatoriamente tiene que evolucionar en unos estadios en mancha, placa y tumor, que ahora les contaré exactamente lo que es. Potencialmente de una manera tardía puede dejar la piel, afectar a la sangre, a órganos internos, a vísceras y a ganglios y potencialmente puede acabar matando al paciente. Es una enfermedad potencialmente grave, ¿no? Desde el punto de vista de epidemiología, es un poco más frecuente en varones que en mujeres y la edad media de aparición está entre 40 y 50 años. El diagnóstico es difícil porque la clínica es muy, muy variada. De hecho, es una de las enfermedades de dermatología que nos engañan a los dermatólogos. Es una gran simuladora, se disfraza de otras enfermedades. De hecho, en estudios recientes,
el retraso para diagnosticar esta enfermedad son 3 años. Hasta hace no mucho eran 6 años. Y es difícil porque en las fases iniciales recuerda un eczema. Pero si los dermatólogos que vemos eczemas, lesiones que parecen eczema, pero que el borde de las lesiones del eczema es muy neto, que empiezas a hacer islotes de piel sana rodeados de piel enferma, sobre todo si además las lesiones de la piel están en zonas no fotoexpuestas, es típico que aparezcan debajo del bañador y que tengan un aspecto atrófico o pergaminado, lo vamos a ver, se ve poco por aquí, ¿no? Como esa especie de mini arrugas que se ven por ahí, eso nos debe hacer levantar una sospecha de que esta es una micosis fungoide. Comentaba antes que la evolución clásica es mancha, placa y tumor. Las lesiones en manchas son lesiones que nosotros podemos ver pero no tocar. Las lesiones en placa con un tacto suave somos capaces ya de detectarlas con los ojos cerrados, y en una fase más avanzada de la enfermedad son lesiones tumorales mucho más sobrelevadas, mucho más profundas, que tienden mucho a ulcerarse y a sangrar, a sobreinfectarse, ¿no? Algunos pacientes, además de hacer esta evolución en mancha de placa y tumor, desarrollan una cosa que se llama eritrodermia, que significa un enrojecimiento de la piel que afecta prácticamente a toda la superficie corporal y que da también problemas importantes a estos pacientes, ¿no? Hay una enfermedad asociada a la micosis fungoide que es el síndrome de Sézary. Clásicamente se considera una variante leucémica de la micosis fungoide, pero es una enfermedad diferente, una enfermedad que es de la misma familia, pero es una enfermedad diferente. Supone el 2% de todos los linfomas cutáneos y se caracteriza por 3 cosas, una tríada que decimos los médicos, ¿no? Uno es enrojecimiento de la piel de arriba abajo, de nuevo, desde el principio, no es como la micosis fungoide que hace manchas, placas y en un momento determinado puede ponerse rojo de arriba abajo. Aumento en ganglios aumentados de tamaño, en las axilas, en las ingles, en el cuello, en muchos sitios, y afectación en la sangre periférica, en la piel y en los ganglios por estas células cerebriformes que se llaman células de Sézary. Y aquí ven una imagen en el microscopio electrónico que recuerda mucho a cuando en muchos sitios se comen sesitos de cordero y cuando los cortas tienen este aspecto como muy irregular. Este recuerda mucho a un cerebro, ¿no? Esta es una imagen de pacientes con síndrome de Sézary que ven, como pueden ver, es un enrojecimiento muy intenso con ganglios muy aumentados de tamaño que pueden ser unos tamaños tremendos, y además tienen afectación de las células malignas en la sangre periférica en un rango verdaderamente leucémico. Hemos visto pacientes con más de 80.000 células en sangre periférica. El diagnóstico y el manejo de la micosis fungoide, en realidad de la mayoría de los linfomas cutáneos, tiene que ser multidisciplinar. ¿Y por qué? Porque tanto el diagnóstico como el tratamiento son difíciles, son bastante complejos. El diagnóstico de la micosis fungoide decía antes que ahora está en 3 años, y es que hay más de 20 enfermedades de la piel que simulan micosis fungoide, o sea, otras enfermedades se disfrazan de micosis fungoide. Y además la micosis fungoide se disfraza de otras enfermedades, así que nos dificulta mucho el diagnóstico, ¿no? Hay una serie de criterios que se han desarrollado por los expertos de esta enfermedad. Uno de los criterios es el consenso de la Sociedad Internacional del Linfoma Cutáneo. Y recientemente hemos estado ya pendiente de publicación, que nos hemos juntado a un panel de expertos para intentar ayudar al diagnóstico precoz. Entonces, lo que decíamos antes, lesiones de aspecto eczematoso, recuerdan el eczema pero con un borde muy neto, con zonas de piel sana rodeadas de piel enferma, ven ahí una isla de piel sana rodeada de piel enferma, lesiones que aparecen debajo del bañador o lesiones de estas de aspecto atrófico deben hacernos sospechar que esto es una micosis fungoide. Y si eso es así, lo que hay que hacer es biopsiar. Y con mucha frecuencia la biopsia no sale, no es diagnóstica, el patólogo no nos consigue criterios suficientes para decir esto es una micosis fungoide, pero si seguimos sospechando hay que volver a biopsiar tantas veces como sea necesario a estos pacientes, que algunos de los pacientes llevan 5 o 6 biopsias antes de conseguir un diagnóstico, ¿no? Y al final el manejo tiene que ser multidisciplinar, en el cual estamos los dermatólogos, pero están también oncólogos o hematooncólogos, los patólogos, los radioterapeutas y otro tipo de profesionales. Tenemos que trabajar todos en conjunto, ¿no? ¿Y cómo lo tratamos? Pues cuando las lesiones están en forma de manchas o placas,
utilizamos lo que son tratamientos dirigidos a la piel y podemos utilizar hidratantes. Los corticoides tópicos de alta potencia también son utilizados con mucha frecuencia, o inhibidores de calcineurina. Recientemente en la mayoría de los países se está comercializando una forma de tratamiento tópico de una quimioterapia tópica que es la microretamina. Los rayos UVA o ultravioleta B son muy típicos y ocasionalmente también utilizamos radioterapia. Y cuando esto no es suficiente, cuando la enfermedad ya ha avanzado más, utilizamos un montón de tratamientos sistémicos. De hecho, son tantos los tratamientos diferentes que en algunos centros que tienen poca experiencia acaban teniendo más disponibilidad de tratamientos que de pacientes. Al final, el hecho de que sean enfermedades raras hace que haya pues, más tratamientos que pacientes, ¿no? Pero no solo eso, sino que además hay un montón de problemas asociados. Estos pacientes pueden tener una descamación generalizada. A veces pueden perder 20 o 30 gramos de escamas al día. Y eso es fundamentalmente proteínas y pueden entrar en desnutrición estos pacientes. El ectropion es, la piel se pone tan rígida que los párpados se ponen así hacia afuera y eso le puede dar problemas que el paciente no puede parpadear bien y le puede dar daño en el ojo, a veces daños muy intensos, ¿no? El picor es horrible en estos pacientes. Probablemente todo el mundo ha tenido una picadura de un mosquito y sabemos cuánto puede llegar a molestar eso, ¿no? Y eso tiene a lo mejor 1 centímetro de diámetro. Pues imaginen cómo es la vida de algunos de estos pacientes que tiene picor en toda su piel, toda la superficie de la piel, todas las horas del día, todos los días del año. Es una situación realmente devastadora, ¿no? Para mantener esta piel roja de los pacientes, el corazón tiene que trabajar muchísimo y muchos pacientes tienen edad avanzada y tienen problemas cardíacos, así que el corazón también puede tener problemas graves, ¿no? Además, sobre todo cuando los pacientes que estos están muy rojos, no pueden controlar la temperatura, tienen riesgo de golpes de calor cuando están en un ambiente cálido. Ahora, por ejemplo, en Madrid tenemos una ola de calor tremenda y si hace frío, por el contrario, pueden entrar en hipotermia, podrían tener muchos problemas por pérdida de temperatura, ¿no? Esta piel, además, o bien por ulceraciones o bien porque las lesiones en mancha, placa, esa piel no es capaz de filtrar, no es capaz de evitar que los gérmenes entren y los microbios pueden entrar, llegar a la sangre y producir sepsis, incluso podrían acabar con la vida del paciente por una cosa que teóricamente en una piel normal no ocurre, porque la piel es capaz de evitar que los gérmenes entren, ¿no? Y además hay un montón de problemas emocionales, psicológicos, psiquiátricos, laborales, que los pacientes sufren en la micosis fungoide y en el síndrome de Sézary, ¿no? El siguiente linfoma que vamos a ver, en realidad no es un linfoma, es un espectro, lo conocemos como espectro linfoproliferativo primario cutáneo CD30 positivo. Y este en realidad es una especie de abanico con dos polos. En un lado, en un extremo está la papulosis linfomatoide, que supone el 12% de todos los linfomas cutáneos, y en otro lado está el linfoma anaplásico primario cutáneo CD30 positivo, que es un nombre muy largo, pero lo acabamos llamándole linfoma CD30. Si empezamos con el primero, la papulosis linfomatoide, es una enfermedad muy curiosa porque se trata de un brote aparecen brotes recurrentes que se curan solas, de lesiones que se curan solas, casi siempre de pequeño tamaño, a veces con escamas, a veces con costras. Vamos a ver algunas imágenes, ¿no? Que aparecen de manera diseminada, que se curan solas, pero que cuando hacemos la biopsia, el aspecto de la biopsia es altamente maligno, es muy agresivo. Así que es muy importante que conozcamos esta enfermedad, porque si no haremos diagnósticos equivocados y el tratamiento que demos a los pacientes también será equivocado. Un poco más frecuente en varones que en mujeres, la edad media de aparición está entre 30 y 40 años. Como decía, son brotes de lesiones que aparecen a veces 2, 3, a veces cientos de lesiones, con a veces la piel lisa, a veces pequeña descamación, que no llaman mucho la atención, pero cuando le haces la biopsia, el patólogo nos dice que es un problema de alta malignidad. De hecho, hay un montón de variantes de esta enfermedad, que son todas variantes histológicas, y algunas de ellas simulan linfomas muy, muy agresivos, que el tratamiento recomendado es poliquimioterapia o incluso trasplante de médula ósea. Si
dermatólogo no le dice al patólogo, lo que yo estoy viendo en la piel de este paciente son lesiones pequeñitas que se curan solos, el patólogo nos va a diagnosticar un linfoma de alto grado, y si nos diagnostica un linfoma de alto grado y nosotros no corregimos eso en nuestra cabeza, haremos un diagnóstico equivocado y le daremos al paciente tratamientos de linfoma de alto grado que no se merece, ¿no? El tratamiento en este caso puede ser tan sencillo como mandar al paciente a tomar el sol. En países donde hay mucho buen sol, como puede ser en España, pues muchas veces mandamos al paciente a que tome el sol. Cuando hace frío o no se puede, le damos rayos UVA o ultravioleta B, y a veces le damos de manera oral por boca un fármaco que se llama metotrexate a baja dosis, ¿no? La supervivencia es excelente a 100 años, pero hasta uno de cada 5 casos se asocian a otros linfomas, entre ellos la micosis fungoide. Este es un caso de esto. Esta es una placa de micosis fungoide en un paciente que además tenía papulosis linfomatoide. El otro linfoma de este espectro es el linfoma anaplásico primario cutáneo CD30, un poco menos frecuente, 8% de los linfomas, y es un linfoma que se caracteriza porque la mayoría de las células marcan con CD30, de ahí su nombre. El CD30 es una proteína que tienen las células en superficie, tiene un marcador específico que nos permite diagnosticarlo, ¿no? Clínicamente son lesiones normalmente más grandes que las lesiones de la papulosis linfomatoide, lo que conocemos como lesiones tuberosas, casi siempre lesión única o agrupadas, y son múltiples, suelen estar agrupadas en una sola región. Curiosamente, 1 de cada 4 tienen lesiones, pueden curar de manera espontánea y luego vuelven a salir. Hasta 10-15% pueden afectar a ganglios, y eso supone, claro, un peor pronóstico. Un poco más frecuente igual en varones que en mujeres, aparición en adultos. El pronóstico es muy bueno, con un 90% de supervivencia a los 5 años, ¿no? Son lesiones que pueden tener, pues esto puede tener 15-20 centímetros de diámetro, se puede tener 7 u 8. Son lesiones mucho más grandes que las de la papulosis linfomatoide. Hay que diferenciarlo, claro, de esta enfermedad, la papulosis linfomatoide, y el tratamiento. Si la lesión es pequeña, lo que solemos hacer en mi hospital es directamente el mismo día que viene a consulta lo extirpamos y el paciente ya se va a casa ya sin su linfoma, ¿no? Cuando ya son muy grandes o hay más de una lesión o no podemos, hacemos radioterapia. Es raro que necesitemos quimioterapia, y desde hace no mucho tenemos disponible un fármaco que es el brentuximab vedotin, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD30, que es justo la proteína que tienen en superficie estos linfomas. Vamos a comentar también algo del linfoma T paniculítico subcutáneo, que ya es una enfermedad bastante más rara, que supone el 1% de todos los linfomas cutáneos. Es un linfoma que es paniculítico. El panículo es la grasa que tenemos todos debajo de la piel. Así que cuando un proceso tumoral afecta a la grasa debajo de la piel, lo que aparecen son bultos, lo que conocemos los dermatólogos como nódulos, ¿no? Que aparecen en otras enfermedades, que es siempre de tipo inflamatorio. Entonces, esa afectación de la grasa debajo de la piel tiene este aspecto en la clínica, ¿no? No hay diferencias entre sexo, pueden aparecer a cualquier edad. La localización más frecuente es en las piernas, aunque pueden estar en cualquier zona del cuerpo donde haya grasa, en el abdomen, en la espalda, los brazos, en cualquier sitio. El pronóstico es muy bueno, con más del 80% de supervivencia a 5 años, y en este caso es importante conocer esta enfermedad porque el tratamiento no suele ser quimioterapia, al menos en las fases iniciales. Lo normal es que empecemos a utilizar inmunosupresores, les damos ciclosporina o le damos corticoides a estos pacientes, y la evolución es muy buena. Después hay una serie de linfomas que no vamos a comentar, pues son muy, muy raros, son en general linfomas muy agresivos. Son tratamientos que necesitamos prácticamente desde el principio quimioterapia, y si podemos hacer trasplante de médula. Son enfermedades que hay que conocer bien, pero vemos muy pocos casos, felizmente. Aquí una imagen del NK tipo nasal, que típicamente aparece en la zona de la nariz, un CD8 epidermotropo agresivo, un linfoma gamma delta. Esos, como decía, felizmente vemos muy, muy pocos casos, ¿no? Y sí que me gustaría comentar algo sobre una enfermedad que hasta hace nada le llamamos linfoma CD4 de células pequeñas medianas pleomórficas, que supone el 6% de todos los linfomas cutáneos, pero que el comportamiento es tan benigno que se le ha quitado el nombre del linfoma y ahora se llama enfermedad linfoproliferativa, sobre todo porque
para cualquiera de nuestros pacientes. Le decíamos, no, esto es una cosa que es benigna, entre comillas. Pero ellos decían, yo tengo un linfoma, con lo cual daba muchísimo miedo. Y en algunos países el hecho de tener un linfoma supone que tu seguro médico deja de cubrirte las enfermedades malignas. Entonces, esto no es el caso. Esta es una enfermedad benigna, es una enfermedad linfoproliferativa, no un linfoma, ¿no? Se caracteriza por una proliferación de células como esto que viene aquí escrito, CD4, tal, es una cosa muy larga, pero son lesiones benignas, como decía hace un momento. Clínicamente son lesiones en placas o tumores casi siempre únicos, casi siempre localizados en la cabeza, aparte, a veces en la parte alta del tronco, con un muy buen pronóstico y una supervivencia del 100% a 5 años, ¿no? Y el tratamiento lo que hacemos es, si podemos extirparlo, esta lesión puede ser perfectamente extirpada el mismo día que venga a la lesión, y si es grande o a veces aparece más de uno, pues mandamos a los pacientes a radioterapia y estos pacientes se curan, ¿no? Si dejamos ya los linfomas de células T, también hay unos cuantos linfomas de células B, de linfocitos B, que aparecen en la piel. El primero del que vamos a hablar, el más frecuente a nivel mundial, es el linfoma cutáneo de células B primario del centro germinal. A nivel mundial supone más o menos el 12% de todos los linfomas cutáneos. Es el más frecuente, no en España. En España es el segundo en frecuencia, pero a nivel mundial es más frecuente el del centro germinal que otros. Clínicamente son lesiones en forma de placa, a veces lesiones tumorales grandes que aparecen, pueden ser únicos o múltiples, tienen un color violáceo, a diferencia de las células T. Los linfomas de células T suelen ser más rojos, los de células B suelen ser más violáceos y normalmente no se ulceran. O sea que si a veces bromeando entre nosotros, si vemos a un paciente con algo que pensamos que es un linfoma que está de color violáceo y que no está ulcerado, si nos tenemos que jugar un café con nuestros amigos, decimos, no, este me juego un café que es un linfoma B, no un T, y con frecuencia acertamos o ganaríamos la apuesta, ¿no? La localización más frecuente es en la cabeza, a veces en la espalda, y pueden salir de la piel, afectar a los ganglios, pero es raro. El pronóstico de estas enfermedades es muy buena, una supervivencia de 5 años del 95%, o sea que es una muy buena evolución. Y la localización, como decía antes, en forma de placas, en forma de lesiones tumorales, localización más frecuente en la cabeza y en la espalda, a veces lesiones múltiples y no suelen ulcerarse, pero a veces se ulceran y a veces en este caso pues perderías el café si afirmas que esto es un linfoma B, perdón, un linfoma T y no un linfoma B como en realidad era, ¿no? El tratamiento son lesiones pequeñas y accesibles, a veces los quitamos el mismo día, a veces los mandamos a radioterapia. Cuando son unas cuantas lesiones, pinchamos un anticuerpo monoclonal anti-CD20, porque prácticamente todos estos linfomas de células B tienen en superficie una proteína que es el CD20, y esto es una diana, una especie de misil dirigido con esa proteína, y lo que hacemos es pinchar cada una de las lesiones y eso hace que desaparezcan prácticamente la totalidad de los casos. Cuando no se puede, son muchísimas o no responde, a veces utilizamos rituximab en vena o le podemos dar quimioterapia a los pacientes. El siguiente en frecuencia a nivel mundial es el de la zona marginal, y aquí ocurre algo parecido a lo que comentábamos antes del CD4. El comportamiento es tan benigno que ya no se conoce como linfoma, lo hemos degradado, ya no es un linfoma sino una enfermedad linfoproliferativa. A nivel mundial, 9% de todos los linfomas cutáneos, pero ya digo que en España es más frecuente que el del centro germinal. La clínica puede ser absolutamente indistinguible de las lesiones del anterior, no hay manera de diferenciarlos por el aspecto, salvo que quizá aparecen con más frecuencia en espalda y en los miembros que en la cabeza, pero pueden aparecer en cualquier zona de la piel. De nuevo, el pronóstico es muy bueno. Los pacientes que no sobreviven probablemente han fallecido por otra cosa, ¿no? Y la diseminación de fuera de la piel es más que excepcional, muy rara. Y esto, pues, por aspecto es indistinguible de las anteriores. Nos hacen falta las pruebas adicionales de biopsias con marcadores de inmunohistoquímica y marcadores moleculares a veces para diferenciarlo de los otros linfomas. En España prácticamente hasta hace muy poco no teníamos borrelia, ahora en los últimos 1 o 2 años están aumentando los casos de borrelia, pero por ejemplo en el centro de Europa muchos de las enfermedades linfoproliferativas de la zona marginal
parece que estaban causadas por este germen, que es una bacteria que se llama Borrelia. En este caso se utiliza doxiciclina, un antibiótico, y estos pacientes se curan con un antibiótico. Y si hace falta, o sea, si podemos lo extirpamos, si no podemos le damos radioterapia, y a veces utilizamos también, igual que en el anterior, rituximab intralesional, y casi nunca necesitamos utilizar por vía sistémica, por vía intravenosa el rituximab o darles quimioterapia. Por último, el último linfoma que me gustaría comentar es el linfoma cutáneo primario difuso de células grandes, un nombre muy, muy largo, pero lo que tenemos que quedarnos es con el tipo piernas, porque es un linfoma que aparece preferentemente en las piernas, pero no solo en las piernas, puede aparecer en otro sitio. Supone el 4% de todos los linfomas cutáneos, es una enfermedad agresiva, aparece normalmente en personas de edad avanzada. La diseminación fuera de la piel afectando a ganglios y a órganos internos es muy frecuente y la supervivencia a 5 años está prácticamente un poco por encima de la mitad de los pacientes. O sea que una enfermedad es un linfoma bastante agresivo y si las lesiones son múltiples, como este caso, el pronóstico es incluso peor. El tratamiento de elección en este caso es la poliquimioterapia, siempre incluyendo el rituximab, el anticuerpo monoclonal anti-CD20, ese que acabo de comentar. Y esa era toda mi presentación. Muchísimas gracias.